Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material, la verdad, muy particular. Son una serie de notas de un proyecto que se llama Ataxia Comunidad. Y, a ver, quiero que quede claro desde el principio que esto no es un manual médico, ¿eh? No vamos a hablar de síntomas ni de tratamientos. Estos textos son como un mapa del viaje emocional que se vive con un diagnóstico así. Están pensados para una audiencia que ya sabe de qué va esto. Así que vamos directos al núcleo. Vale, vamos a desgranar esto. La misión es entender la experiencia humana que hay detrás de un diagnóstico. Sí, y lo que me parece clave al revisar todo esto es cómo lo estructuran. No es una simple colección de anécdotas, para nada. Está concebido casi como una guía de apoyo psicológico. El foco se aleja por completo de la enfermedad como tal. Se centra en las fases de adaptación, emocional, mental, social. O sea, más que describir un problema, lo que vamos a explorar es una hoja de ruta para la resiliencia. Esa idea de hoja de ruta es perfecta, porque el primer punto que señalan en ese mapa es un lugar, muy oscuro y muy confuso. Lo llaman la traición del cuerpo. Es esa etapa, que a veces es larguísima, antes de tener un nombre para lo que te pasa. Cuando sientes que algo fundamental simplemente se ha roto. La frustración de que tu mano no coja el vaso, como siempre, o que las piernas no te respondan. Lo describen como una búsqueda desesperada de respuestas. Una búsqueda que, además, a menudo se vive en una soledad tremenda, porque para el mundo exterior, al principio, parece que todo está normal. Es una batalla completamente interna, una disonancia que va a más entre lo que quieres hacer y lo que tu cuerpo hace. Y esa invisibilidad, añade una capa de angustia terrible. La duda de si te lo estás imaginando. Por eso el siguiente punto que marcan, el momento del diagnóstico, es una explosión de emociones. A mí me parece fascinante esa dualidad que describen. ¿Crees que ese alivio inicial, el de por fin tener un nombre, es casi una trampa? Porque te da como un segundo de paz, de, vale, no estoy loca, esto es real. Y justo después te cae encima todo el peso de la palabra ataxia. Esa es una reflexión muy buena. Yo no lo llamaría trampa, pero sí, un espejismo. Lo fascinante aquí es la dualidad, como decías. El diagnóstico es, a la vez, una respuesta y el inicio de un abismo. Cierra el capítulo de la incertidumbre, del caos, pero abre uno nuevo, lleno de miedos muy concretos. Las notas lo explican genial. Por fin tienes un enemigo con nombre, pero en ese mismo instante te das cuenta de que el enemigo vive dentro de ti. Es un alivio terrible, una claridad dolorosísima. Y es justo ahí, en esa claridad dolorosa, donde los textos introducen un concepto que para mí es la piedra angular de todo: la validación emocional. Insisten muchísimo en que sentir rabia, negación, un miedo que te paraliza, no solo es normal, es que son, y lo dicen así, pasajeros necesarios en el proceso. Y es un punto radicalmente importante. Vivimos en una cultura que siempre nos empuja a ser positivos, a luchar, a reprimir todo lo negativo. Y estos apuntes van justo en la dirección contraria. Te dicen, oye, nadie está preparado para esto. Es lógico y es humano que te sientas destrozado. Proponen la idea de, está bien no estar bien, no como un cliché, ¿sabes?, sino como un permiso fundamental para poder empezar a procesar lo que ha pasado. Sin ese permiso, todo lo que construyas después se hace sobre cimientos falsos. Claro. Es que intentar poner una capa de positivismo encima de un terremoto interno es inútil. Y yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad dar ese permiso? ¿Por qué la primera reacción casi siempre es anímate, en lugar de tienes todo el derecho del mundo a estar hundida? Porque el miedo y la pena del otro nos incomodan. Nos reflejan nuestra propia vulnerabilidad. Es mucho más fácil pedirle al otro que cambie su estado de ánimo que sentarte a su lado en silencio y acompañar en ese dolor. Por eso, que estos textos lo pongan por escrito y lo validen es un acto casi revolucionario. Es el primer paso para que la persona no solo luche contra la enfermedad, sino también contra la culpa por no sentirse bien. Ese permiso para sentir es el puente, entonces, hacia la siguiente gran fase que abordan, la del duelo. Y lo enmarcan de una forma muy potente. Dicen, despedirse para avanzar. No hablan de superarlo ni de pasar página. Hablan de una despedida activa. Exacto, y es un matiz crucial.
Usan la palabra duelo con toda la intención del mundo. Un duelo por la vida que planeabas y que ya no va a ser igual. Un duelo por las capacidades que dabas por sentadas. Y sostienen que es necesario permitirse llorar esa pérdida. Si intentas saltarte esta fase, si finjas que no importa, solo pospones el dolor y bloqueas la adaptación. Tienes que hacer las paces con el fantasma de tu vida anterior para poder tener energía para la nueva. Y ahí conecto con una idea que mencionaste antes, la de la integración. Si el duelo no es olvidar, sino hacer las paces, entonces aceptar no es rendirse, es integrar esta nueva realidad en quien eres. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, implica redefinir tus aficiones, tus relaciones, tu trabajo. ¿Cómo se integra algo así sin que se sienta como una derrota? Pues si conectamos esto con el panorama general, la clave está en el cambio de perspectiva. Integrar no es renunciar a todo, sino encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Quizás la afición no desaparece, pero se adapta. Quizás la relación no se rompe, sino que se hace más honesta, más profunda. La derrota sería dejar que la ataxia lo borre todo. La integración, según estos textos, es un proceso creativo. Es preguntarse, vale, esta es la nueva realidad. ¿Quién quiero ser yo aquí dentro? Y esto nos lleva de cabeza a cómo gestionar el mayor obstáculo para esa creatividad, el miedo al futuro. El miedo a la progresión, a la incertidumbre. Los textos hablan de cómo evitar que la ansiedad por el mañana te anule el hoy. Me impactó mucho una de las estrategias que proponen, el enfoque en las pequeñas victorias diarias. Que no suena una gran revelación, pero en este contexto parece increíblemente poderoso. Lo es, vaya si lo es, porque es una herramienta para recuperar la sensación de control. Cuando te enfrentas a una condición degenerativa, es muy fácil sentir que eres un pasajero en un tren que va cuesta abajo y sin frenos. El futuro es una amenaza gigante, incontrolable. Centrarse en las pequeñas victorias de hoy, conseguir atarte los zapatos, mantener una conversación sin trabarte mucho, caminar hasta la esquina, pues, rompe esa parálisis. Cada pequeña victoria es un acto de afirmación. Es decir, puede que no controle el destino final, pero hoy, ahora, yo sigo al mando de este momento. Te devuelve la agencia. Entiendo. Es como si el miedo al futuro te empujara a vivir en un tiempo que ni siquiera existe, ¿no? Y esta estrategia te ancla a la fuerza en el presente, que es lo único que de verdad puedes manejar. Precisamente, y ese anclaje y presente es lo que te permite abordar el que quizás sea el punto de inflexión de todo el proceso, la reconstrucción de la identidad. Y aquí lanzan una idea que es un salvavidas. La ataxia es una circunstancia, no la definición total de quién eres. Aquí es donde se pone realmente interesante, para mí, porque es muy fácil que un diagnóstico tan potente se lo coma todo. Que pases de ser Juan el aficionado a la fotografía a ser Juan el enfermo de ataxia. Y esa es la trampa que estos apuntes intentan desactivar. Insisten en que hay que hacer un inventario consciente de todo lo que uno sigue siendo. Padre, amiga, amante de la música, una persona con un humor increíble. La enfermedad es una parte de la ecuación, sí, una parte muy importante. Pero no es el resultado final. El cambio de lenguaje interno es fundamental. Pasar de pensar soy una persona enferma a pensar soy una persona que tiene una enfermedad. Puede parecer un matiz, pero la diferencia en el poder que te das a ti mismo es abismal. Entendido. O sea que, una vez has empezado a reconstruir tu identidad por dentro, a reafirmar quién eres más allá del diagnóstico, el siguiente campo de batalla es el mundo exterior, ¿no? La relación con los demás. ¿Qué dicen los apuntes sobre eso? Pues lo abordan con una metáfora muy potente. El muro del entorno. Describe esa sensación de que hay una barrera invisible entre lo que tú vives y lo que los demás perciben. Por ejemplo, el esfuerzo titánico que puede ser para ti levantarte de una silla, mientras que para un amigo que te mira parece un acto sencillo, aunque un poco torpe. Y ese aislamiento debe ser increíblemente doloroso, porque estás librando una batalla interna brutal y al mirar a tu alrededor sientes que nadie la ve. Ya, es como gritar en una habitación insonorizada. Y el gran reto que plantean aquí es cómo gestionar esa incomprensión sin que te lleve a encerrarte. Para derribar ese muro, o por lo menos para abrir ventanas, ofrecen herramientas de comunicación muy concretas. La primera es educar sin agotarse. Esto es clave. Reconoce que explicar tu realidad constantemente es un trabajo, es una carga emocional.
Se trata de encontrar formas sostenibles de hacerlo. Quizá tener una explicación corta para conocidos y conversaciones más profundas para tu círculo íntimo. No tienes que darle una clase magistral a todo el mundo, ¿sabes? Es una forma de proteger tu propia energía, que ya es un recurso limitado, claro. Y la segunda herramienta que mencionan, esa me parece aún más transformadora. Hablan de aprender a convertir la lástima ajena en apoyo útil y asertivo. Es que este es un cambio de poder absoluto. La lástima te coloca en una posición pasiva, de víctima. El apoyo útil te convierte en la directora de tu propia asistencia. Implica aprender a decir, con amabilidad pero con firmeza, qué es lo que de verdad ayuda. Podemos imaginar un escenario, por ejemplo, alguien te ve intentando servirte agua y te dice con cara de pena: «Ay, pobrecita, deja que te lo haga yo». ¿Cómo se aplica ahí esta herramienta? Exacto. En lugar de aceptar ese rol pasivo de pobrecito, la persona que ha trabajado esto podría decir algo como: muchas gracias por ofrecerte de verdad, pero para mí es importante intentarlo sola. Lo que sí me ayudaría muchísimo es que me acercaras la jarra un poco más y no te preocupes si derramo algo. ¿Ves el cambio? No rechazas la ayuda, la rediriges. Conviertes un gesto de compasión, que puede ser condescendiente, en un acto de colaboración real. Le das al otro un papel útil y tú mantienes tu autonomía. Es un cambio de poder total. Pasas de ser objeto de pena a ser la líder que delega una tarea. Y todo esto culmina en la idea final que proponen, que es un golpe directo al mito de la autosuficiencia. Dicen literalmente que pedir ayuda es de valientes. Porque rompe con esa idea tan tóxica, sobre todo en nuestra cultura, de que ser fuerte es no necesitar a nadie. Estos apuntes defienden justo lo contrario. La fortaleza está en reconocer tus límites y en saber construir una red de apoyo. La interdependencia es un signo de madurez, de fuerza, no de debilidad. Conciben al entorno, a la familia y amigos, no como espectadores, sino como un equipo al que hay que saber entrenar y dirigir. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Cuando das un paso atrás y miras el mapa completo que pintan estas notas, es asombroso. No es una lista de consejos, es una metamorfosis. Partimos de una persona que se siente traicionada por su cuerpo, perdida, y llegamos a alguien que ha pasado un duelo, ha aprendido a gestionar sus miedos, anclándose en el presente, y finalmente se convierte en la líder de su propio equipo de apoyo. Un marco que, y esto es lo más importante, se construye desde la experiencia compartida. No es teoría abstracta, es sabiduría destilada de quienes ya han pasado por ahí. Por eso resuena con tanta fuerza. Exactamente. Y hablando de compartir, antes de terminar, queremos enviar desde aquí un saludo muy afectuoso a toda la familia de Ataxia Comunidad. El espíritu de estos textos es precisamente ese, el de crear un espacio seguro. Y en esa misma línea, pues nos gustaría invitar a quienes nos escuchan a que, si se sienten con ganas, compartan su propio momento del diagnóstico en los comentarios. A veces, leer que otras personas han sentido esa misma mezcla de alivio y terror puede ser un apoyo inmenso. Y por supuesto, si este contenido os resulta de valor, no olviden suscribirse y activar la campanita. La charla continúa, como siempre, en Instagram. Nos pueden encontrar como Ataxia Comunidad. Después de analizar todo este proceso, esto plantea una pregunta importante. Los materiales se centran de forma admirable en cómo el individuo y su círculo cercano pueden adaptarse. La guía es para navegar un entorno que, como hemos visto, no siempre comprende. La pregunta que se queda en el aire es: si esta es la hoja de ruta para la persona, ¿qué pasos se necesitan a nivel social, como colectivo, para que ese entorno sea intrínsecamente más empático, más accesible? Para que la carga de tener que educar sin agotarse disminuya, no porque la persona se vuelva más eficiente, sino porque el entorno ya venga un poco más educado de ser. Una reflexión muy necesaria, desde luego, que lleva la conversación un paso más allá. Gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.